Ay, no sé si ayer estaba nervioso o qué, pero ayer yo no me escuchaba a mí mismo, y cuando un predicador no se escucha a sí mismo, pues corren el peligro de que uno comience a gritar y a hacer cosas que no. Pero hoy en esta mañana yo sí me escucho. Y sí me escuchan ustedes. Está. Y bueno, nuestros hermanos de Zoom, que no sé quiénes sean, saludos hermanos. Tengo que confesar un pecado. Hermanos, no se emocionen, nada más un pecado, va a quedar grabado ahí. Cuando comenzó el asunto de la pandemia, antes de la pandemia, yo estaba en contra de estar transmitiendo. No quería, y de hecho Fabi sabe que todavía me rehúso a hacer varias cosas y a subir varias cosas y a que se esté publicitando. Déjeme decirlo así para introducirnos y que nos conozcamos un poquito más, ¿no? Yo agradezco las palabras del pastor Héctor, y si algo podemos poner en la vida de otros, es justo lo que queremos. Que Dios nos use, que Dios nos haga siervos útiles en sus manos. Y uno ni sabe lo que Dios hace. A veces una citación, un texto, un canto, una anécdota, sobre todo la palabra de Dios, nos cambia el rumbo de la vida, ¿no? Yo no quería que se transmitiera en Facebook. Yo no quería que se grabaran videos, sobre todo de su servidor. Y le voy a decir cuál es mi motivación. Yo decía, yo no quiero ser famoso, yo no quiero que me vean en ningún otro lado, no me interesa que me vean en ningún otro lado. Estamos llamados a servir en la iglesia y a dar el mensaje, pero creo y considero por eso pecado que es un error, porque no se trata de nosotros, se trata de la obra de Dios. Ahora, hay otras cosas que tenemos que cuidar, porque son tiempos peligrosos y tenemos que cuidar más en unos lugares que en otros, y luego reflexionar después de cuidar que la palabra va a quedar grabada. Muchos lo van a escuchar, los que están impedidos de venir aquí al templo, ahora que el control de la pandemia es otro y que están lejos, los entiendo, pero como decía nuestro hermano, que no sé el nombre, que decía iglesia, congregación, asamblea, meeting, reunión, yo ya le estoy agregando lo que él dijo, ¿no? Un grupo de creyentes en Cristo Jesús, bautizados por inmersión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, congregados con la finalidad de adorar a Dios y extender su reino a través de la predicación de la palabra, los cantos, los testimonios y lo que la gente o la iglesia hace, y que de eso la iglesia da testimonio a los que lleguen a oír, a ver, a visitarnos. La iglesia es el conjunto de creyentes en Cristo Jesús, bautizados por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, congregados con la finalidad de adorar a Dios y extender su reino a través de la predicación de la palabra. Así que si tomamos la finalidad de la iglesia, pues está uno equivocado cuando no quiere que se grabe, está uno equivocado cuando no quiere que haya archivos, todo con la romántica de pues yo no me interesa ser famoso. Y voy a decir esto, que yo no sé si va a salir en YouTube o en Facebook. Hermanos, yo sé que pueden escoger mejores predicadores que nosotros para escuchar. Yo lo sé, porque hay gente que hace la predicación con excelencia, porque Dios les dio, los dones tienen incluso porcentajes o fuerza. Hay gente que tiene un don de predicación del 100%, y hay algunos que lo tenemos menos que el 100%. Hay algunos que tienen el don de evangelismo del 100% y lo hacen con excelencia, y hay algunos que lo tienen al 70%. Hay algunos que tienen el don de la enseñanza al 100%, otros lo tenemos al 20%. Entonces, aún en la diferencia de los dones, la explosión de estos se manifiesta diferente. Y entonces Dios, a través de su iglesia y de lo que podemos hacer todos en conjunto, podemos dar testimonio de Dios y cambiar las cosas en el tiempo. Así que también es una exhortación para los que van a ver la semana entrante este mensaje en YouTube. Si puede venir a la iglesia, al templo, y reunirse con la iglesia y no lo hace, es pecado. Es pecado. Porque Dios planeó la congregación y el testimonio de su Hijo a través de la congregación. Canto colectivo, ofrenda colectiva. Decía ayer, de lo que más nos encanta a los cristianos: comida colectiva, testimonio colectivo, enseñanza colectiva. Cualquier expresión diferente a esta está fuera de lo que Dios planeó y que nosotros leemos claramente en la Biblia y que entendemos que así es.
Así que para algunos, como Casimiro Hernández del Águila, no, tengo confianza con el hermano y por eso le estoy dando carrilla, algunos se tienen que quedar en su casa para cuidarse porque tienen comorbilidades, o sea, diabetes, insuficiencia renal, una cardiopatía, han sufrido de algún infarto, tienen anemia, su sistema inmunológico está reprimido y por lo tanto son más susceptibles a enfermarse y enfermarse de manera grave e incluso morir. Si quiere debatimos esto después y hable conmigo del asunto. Creo que aun cuando el plan de Dios para algunos es partir unos años después, se han adelantado porque han tomado malas decisiones. Y le voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con COVID-19. Zacatecas, está lejos de aquí. 6 muchachos van al antro, como todos los muchachos, van al antro. ¿Qué tiene? Zacatecas, incendiado Zacatecas. Entran en aquel lugar y cuando salen, un grupo armado se los lleva. Aparecen muertos rápidamente 5 de ellos y una que tenían la esperanza de que de alguna manera se hubiera escapado y otra también se había escapado en el mismo instante, apareciera con vida, no apareció muerta como los demás. ¿Sabían ellos que le iba a pasar eso? Si hubieran sabido, hubieran ido de todas maneras. ¿Está latente el peligro todo el tiempo? Sí, sí está latente. Y entonces, ¿por qué el estribillo de, pues es que todo el mundo lo hace, pues es que tenemos que vivir, pues es que tenemos que salir, pues es que no nos podemos esconder y luego le echamos la culpa a Dios, de lo Dios poderoso que sí tenemos, pues Él nos tiene que cuidar? Pero no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Así que esos muchachos, en mi opinión, se fueron anticipadamente. Si conocieron a Cristo como su Señor y su Salvador personal, no lo sé, lo dudo, porque si estuvieran con Cristo en su corazón, no visitarían ni estarían en ese tipo de lugares, no porque se los prohibieran, no porque alguien los estorbara, sino por decisión propia que un creyente, ¿qué tiene que estar haciendo ahí? Yo creo, esa es mi opinión. Si quiere, después debatimos el asunto, tiene todo el derecho de estar en contra de lo que estoy diciendo y hay bastantes predicadores en Facebook, hay bastantes predicadores en la web, en digital, y algunos de ellos tienen errores doctrinales graves. ¿Quién es Víctor Alviso Cantera? Nadie, no soy nadie, pero cualquier creyente estudioso de la Biblia se puede dar cuenta de esto que estoy diciendo. Hay muchos errores doctrinales y esto no me lo tome como parte de la predicación, me estoy introduciendo nada más. No sé cuánto tiempo tenemos porque luego hay un servicio a las 12, ¿verdad? Eso sí, tendríamos que vigilar. Bueno, por lo menos tenemos 40 minutos. Son 10, las 11:20 ¿o qué hora es? ¿10:20? 11:10. Bueno, por lo menos tenemos 50 minutos para desarrollar el tema, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? A ver, ayúdenme si estaban poniendo atención, hermanos de YouTube. ¿Quién es el pastor Víctor Alviso Cantera? Nadie. Cualquier creyente, gracias Pau, cualquier creyente en Cristo Jesús, estudioso de la Biblia, honesto, no queriendo autoconvencerse de lo que le gusta, no queriendo autoconvencerse de lo que le conviene, no queriendo autoconvencerse de lo que otros creen que él debe hacer para darles por su lado. Honesto, sincero, sencillo, delante de Dios, su palabra, el Espíritu Santo, la vida espiritual y lo que ha aprendido ella, sincero, sin ninguna motivación más que Dios, el reino, que la gente reciba a Cristo. Cualquiera puede leer, ver esas cosas. Y hay muchos temas para hablar allí, ¿no? Entonces, la hermana Carolina, que dicen, ¿quién es la hermana Carolina? Carolina Landeros de Luna es mi esposa. Y tiene sus predicadores favoritos, ¿no? Y yo paso ahí por la recámara cuando estoy en la casa estudiando y ya escucho a uno. Y luego paso por otro y ya está escuchando a Héctor Martínez Vargas. Y luego ya paso por acá y ya está escuchando a... Pero nunca me escucha a mí. ¿Se imagina nada más? Y en esas pasaditas yo a veces escucho cosas y flashazos y le digo, bueno, ese pastor, en mi opinión, está bien. Ese pastor yo creo que no. Es un buen hermano, está sinceramente equivocado, pero esa es falsa doctrina, eso no es correcto. Y estamos plagados, hermanos, estamos plagados. No me lo tome como advertencia, tómemelo como un consejo. Estamos plagados de mucho
sentimentalismo cristiano, mucho romanticismo cristiano, mucho yo creo, yo pienso, a mí me enseñaron en mi iglesia cuando yo era niño, en la escuela dominical, muchas cosas que todos nos enseñaron y que limpiemos, mejor dicho, nuestro camino y démonos a que Dios haga de nosotros cristianos honestos, sinceros, limpios, seguidores de Jesús, con verdad y honor delante de Dios, donde vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque en las muchas palabras no falta pecado. Que yo no tenga que estar haciendo todo tipo de contrataciones para convencerlos tendríamos que ser cristianos bonitos, lindos, todos lindos, todos bonitos. Sí, al que está pensando, también ese debe ser lindo, también ese debe ser bonito. El que no se ve tan bonito, el que no se ve tan bonita, debe ser bonito. Ahora, con eso en mente, ahora sí, comenzamos y tómeme el tiempo, ¿verdad? Hechos 15, donde hicimos la lectura, por favor. Hechos 15. Hoy no acomodamos aquí porque se está en doble versión grabando. Yo no quería salir en ninguna parte digital. Sí se grababan los sermones en CDs antes, en cassettes antes. Yo tengo cajas de esas de 360 huevos, si les ha visto, llenas de cassettes de mensajes grabados de su servidor. Y aquí la hermana, que no recuerdo su nombre, se me queda viendo como dice, pues, ¿por qué tantos? Tengo 28 años de predicar y antes de ser pastor ya predicaba. Así que imagínense nada más, ¿no? Si no habrá tiempo para llenar de cassettes y de cassettes de mensajes, ¿no? Y yo sé que me veo joven, como de 38. ¿De cuántos me veo? No me digan, ¿verdad? De 15 dijeron algunos, órale, ¿eh? Gracias por decirme eso. Este es el tema, hermanos. Una gran iglesia. Ya entienden mis palabras, ¿no? Una gran iglesia. No por decir una gran iglesia de los que hoy estamos reunidos aquí, soy malo para aquí dimensionar cuántos estamos. Una gran iglesia porque se trata de un gran desafío. Una gran iglesia porque se trata de la iglesia de Jesucristo, la asamblea, la reunión, el meeting, la junta en torno a Jesucristo. Cuando venimos a la reunión de la iglesia, no venimos buscando nada primero excepto Dios, su palabra, Cristo. Una gran iglesia porque tenemos una gran comisión. Una gran iglesia porque tenemos un gran encargo, la doctrina. Una gran iglesia porque tenemos una gran labor para hacer. Y ayer, por eso qué bueno que el tema y la reunión de jóvenes, los jóvenes promedio de ayer aquí eran de 60 años. Entonces estaba llenito aquí, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios, porque esa juventud se manifestó ayer. Una gran iglesia porque es el plan de Dios para nuestras vidas. Por eso las personas que están a la distancia y que por alguna razón necesitan conectarse y llegar a este mensaje y quedar grabado a todos, está bien. Pero si no estamos reunidos, sencillamente estamos fuera de la voluntad de Dios. Hace 2000 años, testigos presenciales de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo salieron a las calles de Jerusalén con este mensaje de Jesús se ha levantado de entre los muertos. Hay pruebas indubitables de su resurrección. Juan, el apóstol incrédulo, Tomás, siempre tenemos un Tomás en todo proyecto, ¿verdad? Siempre está cuestionando, siempre está preguntando, siempre parece que está atacando. Yo conozco, y la verdad que a mí me incomodan los Tomases, pero con uno bastaría. Le dice, Señor, yo hasta que no metiere mi dedo en su agujero y tocare su llaga, no creeré. ¿Se acuerdan de Tomás? Y entonces Jesús aparece estando las puertas cerradas en esos 40 días que estuvo con los discípulos y aparece y dice, paz a vosotros. Señor mío, Señor mío. Dice, ¿qué quiere el pastor? Y Dios mío, porque me viste, Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Y entonces los discípulos recibieron la visita de Jesús y la gente comenzaba a decir que estaban locos y los acusaron de haber robado el cuerpo y todas las historias que hoy para el próximo domingo van a estar contando, desde el miércoles predicando algunos de cómo fueron estas cosas. Pero los discípulos, testigos presenciales, las mujeres, las primeras en recibir el mensaje de Jesús, llevaron las buenas nuevas de que Jesús se había levantado de entre los muertos, y después de un mes, más de 5,000 personas, que en 2 meses llegaron a ser más de 25,000 personas,
habían abrazado el mensaje y la predicación de Jesús, ya no muerto, ya no crucificado, ya no el maestro, ahora resurrecto, con estas pruebas de las que estábamos hablando, habiendo comido entre ellos y aparecido, y después ante los ojos de ellos, como dice allí el libro de los Hechos, varones galileos. ¿Por qué estás mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir, corporal y literalmente, y estupefactos, atónitos, allí sobrecogidos por estas situaciones y noticias, con arrojo, con valentía, con denuedo, con toda la gallardía, con el punto máximo de su vida y su expresión de fe, hablando a diestra y a siniestra. Pues claro que la gente estaba recibiendo a Cristo y la ciudad estaba alborotada, pero no por las divisiones de las iglesias. Estaba alborotada no por los pecados de nosotros los cristianos o de nosotros los pastores. Estaba alborotada no por una falsa doctrina o una filosofía débil que se había levantado de un pusilánime o cobarde maestro. Estaba alborotada porque veían la transformación de vida que Cristo había hecho sobre unos endebles y pocos discípulos. 100,000 habitantes tenía Jerusalén, 100,000. Y 25,000 ya le habían entregado su corazón al Señor Jesucristo. 400,000 tiene Tehuacán, Puebla. Era como si de estos 400,000, 80,000 ya le hubieran entregado su vida a Cristo y vivido con fervor, como era en el inicio del cristianismo. Ahora, habría que hacer una pausa en lo que estamos recapitulando de la historia bíblica antes de leer Hechos 15, donde ya leímos, y pensar: ¿cómo está nuestra vida? ¿Es rutinario su cristianismo? ¿Es de domingo su cristianismo? ¿Es de mientras no tenga que dar el diezmo y la ofrenda? ¿Es mientras no me pidan que sirva y esté? Mientras el pastor haga lo que a mí me gusta, entonces sí lo sigo, pero el momento que no, ya no. Y eso quiero hablarle a los muchachos un poquito. Ayer por el tema mixto yo no pude hablar de la cultura de la cancelación. Así que tú estás con una persona, vas manejando, caminando con una persona, es tu maestro y vamos avanzando en la vida. Ah, no, me enseñó del diezmo, ya no, ya todo lo que me había dicho estaba bien, pero hasta aquí ya el pastor Héctor sale, bye, no quiero más con él. Cultura de la cancelación. Todo lo hizo bien, pero hubo algo que no te gustó, que no era de tu idea. Muchachos, jóvenes, normalmente así son hoy los chavos, y ya, no quieren nada con esa persona. Así que ¿cómo está su cristianismo de los que estamos aquí presentes en esta mañana? Miren que aunque se está grabando para salir en YouTube, la verdad es que si tú no eres cristiano, tú que estás viendo esta predicación y aquí en Zoom viéndonos, esto no tienes problema con lo que estoy diciendo, pero esto sí es de los creyentes. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está la expresión de nuestra vida cristiana? ¿Cómo está nuestra vida diaria? No en lo que me gusta ni en lo que estoy de acuerdo, sino en el todo de lo que Dios me ha mostrado que debo de hacer, y todo es todo, sin excepción de nada. Así que para cuando la ciudad con 100,000 habitantes tiene por lo menos 25,000 salvos, el equilibrio, su delicado equilibrio entre el poder de la sociedad establecida de aquellos días y los líderes del templo judaico se había alterado, se había roto y había resistencia. Miren, hermanos, los pastores no cambiamos las cosas para molestar a la gente. ¿Habían pensado en eso? Cuando tu maestro cambia la disposición del salón en la clase, los muchachos que estudian, cuando llegas a tu trabajo y el checador ya no está acá, ahora está acá, ay, estos nada más lo están cambiando para molestarme. No, se supone que cambiamos para mejorar, pero hay principios inamovibles, basales, fundamentales, donde Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, la palabra de Dios no migra, no muta. No puedo contravenir la verdad bíblica, aunque la sociedad en su expresión actual haya cambiado. Seguirán siendo los mismos principios aplicada a una humanidad caída, perversa, corrupta, como es nuestra sociedad, tal cual, y ayudando de la misma manera para que entonces haya una manera en donde demos testimonio del Dios vivo y verdadero y que no nos perdamos en el tiempo. Como los discípulos permanecieran, entonces en aquella verdad Cristo se levantó de entre los muertos.
Cristo resucitó. Vinieron las amenazas, les amedrentaron, les echaron en la cárcel, los pusieron en el cepo, los azotaron y luego les dijeron: y cuidado y sigan hablando en el nombre de Jesús. Y ellos tuvieron gozo por haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Así que los discípulos, arrestados y azotados, amenazados, sencillamente siguieron adelante con su cristianismo. Y hoy una pandemia, y las decisiones de las iglesias y de los pastores han sacudido la débil fe de muchos de los creyentes en Cristo Jesús y los ha llevado a tomar malas decisiones. Cuando llegamos al capítulo 7 del libro de los Hechos, Esteban, no lo busquen, se los narro, les narra un trepidante sermón. Básicamente les restrega en la cara a los judíos de aquellos días que han sido desobedientes a Dios, que han hecho a un lado y menospreciado todas las oportunidades, todas las bendiciones, toda la enseñanza y toda la elección de Dios, y por lo tanto matan a Esteban porque no aguantan su predicación, que fue dura, que fue frontal, que fue directa, y se desata la persecución. Y los seguidores de Jesús, con la misma verdad, con el mismo fervor, con la misma entrega, se dispersaron por el mundo conocido de aquellos días y llevaron este duro mensaje, este mensaje desafiante de: Jesús se ha levantado de entre los muertos. ¿Cómo está su cristianismo? ¿Cómo está su vida tonificada en Cristo Jesús? Luego, el líder de la persecución, para el capítulo 9 del libro de los Hechos, se convierte. Aquel que asolaba a la iglesia ahora predica la fe y ahora es creyente. No solo es creyente, es misionero, y 14 años después de su conversión hace por hacer su primer viaje misionero, levanta iglesias, pone pastores, pone diáconos, y es arrestado por Nerón, el más terso de los emperadores romanos, y lo ejecuta. Pero ahora el evangelio, para este punto de la historia de la humanidad, se estaba difundiendo por todas partes, y la iglesia había sido lanzada no como un templo, no como una institución, sino como un movimiento. Cada creyente, cada persona, cada familia, cada creyente, incluso de los niños, de los jóvenes o de los adultos, como Cristo era tan real en su vida, llevaban el evangelio a todas partes. Cosa que hoy no estamos haciendo. Cosa que hoy nos vamos al trabajo. Cosa que hoy estudiamos en la rutina de la vida. Miren, a lo mejor les suena como pedrada, pero no es, porque esto pasa en todas las iglesias y en toda la familia, ¿no? Cosa como que estoy dedicado a mi negocio o a mi escuela, o estoy dedicado a mi proyecto de vida, y Dios es un Dios de lo que me queda de tiempo de última hora el domingo. Eso es Dios para la mayoría. Para la inmensa mayoría de nosotros, incluidos nosotros los pastores, donde el ministerio se convierte en trabajo, y entonces la iglesia es una obligación, y venir al templo y prepararse para predicar es parte de tus obligaciones de trabajo y labor, cuando era y es un ministerio, es un privilegio. Y entonces tiene que surgir la primera y la más grande controversia de la iglesia, que básicamente es la controversia que aflora una y otra vez, que viene una y otra vez, porque los creyentes de nuestros días estamos entregados a nuestras vidas, pero no a Dios, hermanos. Y les voy a decir aquí delante de todos, está quedando grabado. Todos los que han estudiado en un instituto bíblico como su servidor saben esto. Hermanos, cuando estés predicando a la iglesia, por favor, no les pegues a los hermanos, no disciplines a los hermanos, no les ataques a los hermanos, no te desquites con los hermanos, menos si tu esposa, Caro, te hizo enojar anoche. No te desquites con la iglesia, déjalo ser, dale la palabra de Dios, que llegue el evangelio. Pero hermanos, no los estoy regañando, estoy retratando la iglesia local en todas partes. Esto es lo que estoy haciendo. Así que por favor, ayúdenme a leer el versículo 1 de Hechos 15, por favor. Hechos 1:15. Se cayó un poco aquí esto, lo reacomodo nada más, ¿verdad? Ok, el zoom. Lo siento, hermanos, los estoy moviendo de lugar en su silla, perdón, ahí está ya. Hechos 15:1, por favor. ¿Qué dice? Otra vez, mientras le pido a Caro que venga aquí adelante un momento para entregarle mi teléfono. Ven, Caro, por favor. Te doy mi teléfono y contestas un mensaje que está llegando ahí.
¿Qué es necesario? Otra vez, 15:1, y no como aguacero de abril, sino de mayo, por favor. Lluvia de mayo. 15:1, ¿qué dice? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué tiene que, perdón, me voy a quitar el saco y ya para la segunda hora tampoco lo voy a usar. Ya me llegó la andropausia, todo el tiempo estoy sudando. Tercera vez de leer el texto, por favor, y hágalo ahora pensando en todo lo que nos introdujimos ya en este tema y nos perfilamos al final. 15:1, ¿qué dice? Cuando recién la iglesia se había lanzado y comenzado, cuando los apóstoles estaban predicando, cuando Cristo estaba entre la gente, todos los que le recibieron, todos los que creyeron, con excepción de unos cuantos, todos ellos, la mayoría, eran judíos. Y ahora había llegado algo nuevo, que no era la cultura judaica mezclada con el cristianismo, y peor, como la cultura hoy de la religión, Roma de por medio, con la religión me refiero. Ellos estaban en el umbral de separar lo antiguo y llegar a lo nuevo, un cambio. Era el momento de estar dejando atrás lo que quedaba atrás, porque el tiempo deja de ser tiempo cuando se convierte en pasado y ya no contamos con ello. Y entonces no tienes que traer el pasado a tu presente, porque no tienes entonces presente y por lo tanto no habrá futuro. Eso pasa en la iglesia una y otra y otra y otra vez. Queremos quedarnos en el pasado y queremos recordar incluso victorias pasadas y decir cuando éramos aquí 5,000 y 3,000 y cómo predicaba yo, pero ¿cómo lo hacemos hoy? Una última vez, Hechos 15:1, por favor. ¿Qué dice? Así que Cristo predica: el que cree en mí tiene vida nueva, el que cree en mí tiene vida eterna, el que cree en mí no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí, Dios le perdona sus pecados y le da arrepentimiento. El que cree en mí, nueva criatura es. Y luego vienen algunos y dicen: no, te falta circuncidarte, o sea, te falta una cirugía. ¿Y entonces cómo se iban a salvar las mujeres? Si no entendemos el asunto de la circuncisión como el pacto de Dios entre el pueblo de Israel y Él en el Antiguo Testamento, y queremos traer cosas del Antiguo Testamento como cuando alguien quiere traer cosas de su iglesia a la iglesia en la que está ahora. Pues es que en mi iglesia, y es que en mi iglesia, y es que allá en mi pueblo, y es que allá en mi rancho, y mi pastor de niño, y el maestro de escuela dominical. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y este es el contexto real. Estamos hablando de gente que tenía la religión judaica y que estaba llegando al cristianismo y que se tenía que olvidar de su judaísmo. Y hoy resulta que hay cristianos que se ponen una kipa, un solideo, que quieren un manto y una orla y quieren poner sus manitas así y que les llamen rabino y guardar el sábado porque está de moda que los creyentes se vuelvan judíos. ¿Ven cómo es el problema de todo el tiempo y de todo el tiempo? Porque Cristo vino a traer algo nuevo. Completamente, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos de Dios está entre vosotros y el reino de Dios es para vivir una vida completamente diferente. Ahora déjenme lanzarles esta pregunta: ¿qué tan buena debe ser una persona para ser parte de la iglesia? ¿Qué tan buena debe ser una familia para ser parte de una iglesia? ¿Para quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Cómo se considera una iglesia? ¿Qué tan buena debe ser una persona para ser parte de una iglesia? Pablo estaba invitando a todas las personas a que recibieran a Cristo, y los que estaban en el judaísmo decían: este cuate está dejando entrar a cualquiera. Este cuate está dejando que los judíos o los gentiles no circuncisos, que no son creyentes, vengan a la iglesia. ¿De qué se trata este asunto? Se los está haciendo muy fácil. No se trata de hacerlos fácil. Y claro que se perturbaron, y entonces comienza este alboroto del que estamos leyendo allí en Hechos 15:1. Ayúdenme a leer el versículo 2, por favor. 15:2.
Así que están en su viaje misionero, se arma este alboroto, comienzan a predicar a Cristo. La gente que es gentil, no judía, comienza a recibir a Cristo. Los judíos dicen, se tienen que circuncidar, se arma un alboroto. Entonces dicen, regresen a la iglesia. Y vean qué dice la iglesia allá en Jerusalén: subir, porque en relación geográfica había una depresión entre relación en donde estaban en Antioquía y Jerusalén. Tienen que ir, tienen que consultar, tienen que ver, porque de allá viene la dirección de lo que se tiene que hacer. Una iglesia organizada, constituida, llámese como se llame. Y Pablo, que es el apóstol, junto con Bernabé, su compañero de viajes misioneros, van y se dirigen y tienen que aprender lo que está sucediendo, o tienen que cerciorarse de lo que está sucediendo. Muchos judíos estaban asumiendo, dado que Jesús, el primer judío, era la base de la fe cristiana, y por lo tanto amplió la profecía judía. Al convertirse, o para convertirse, tenían que primero ser judíos para después ser cristianos. Eso es lo que estaban enseñando. Ahora cuidado, porque yo sé que aquí, como en Celaya y demás, está de moda tratar de ser judío cuando nosotros somos cristianos, seguimos a Jesús, somos mexicanos, y a lo mejor de Tehuacán o de Puebla o de Quecholac, o no sé de dónde usted sea, pero somos mexicanos, no somos judíos. Aunque hayamos recibido a Cristo y seamos el Israel espiritual, no somos judíos, somos mexicanos. ¿Puede decir amén por eso? Qué bueno, porque está aquí presente, ¿verdad? Puro mexicano. Si has tenido alguna mala experiencia en la iglesia, normalmente se debe a este malentendido. Si tienes más de 10 años de estar en la iglesia, seguramente que ya has tenido un problema en donde algunos quieren que algunas prácticas de otros lados, de otras regiones, que no tienen fundamento, que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con la costumbre o con mi práctica, lo llevemos a la iglesia, porque algunos, ¿qué tiene de malo que lo hagamos en la iglesia? Y no es así. Me he olvidado de los de Zoom y me han visto muy cachetón y gordo, pero porque el teléfono me está apuntando de abajo hacia arriba, ¿eh? Deberían de ponerlo de arriba hacia abajo para que te veas más delgado, pastor. Así tendría que ser, ¿no? Así que no estoy tan gordo como me ven ayer, hermanos, olvídense. En la iglesia, en nuestras iglesias, en esta iglesia, debe haber la gracia y la verdad. No deben de chocar la gracia y la verdad, porque nuestro Señor Jesucristo, la gracia y la verdad se encarnaron. Y este es el punto que resuelve muchos conflictos en la iglesia. Cuando leemos, y vamos a buscarlo, Juan capítulo 1, versículo 14, no pierda nada más Hechos, no pierda Hechos 15, busquemos Juan 1:14, 1:14 de Juan. Después de decir, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. Y luego dice el 14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo lo vieron? Lleno de gracia. Otra vez, lleno de gracia. Así que Jesús no era solo gracia, Jesús no era solo verdad. La verdad es juicio, lo que te mereces. La gracia es lo que necesitas, cariño y perdón. Era una plenitud de el que lo llena todo, en todos, lleno de gracia y de verdad. Y en la iglesia a veces algunos es, todo se puede, todo se vale, gracias a Dios por su gracia. Y del otro lado están nosotros de la ley, las cosas, cómo deben ser. Esto es lo que se merece, hay que expulsarlos. Choque, y no se trata de un choque, se trata de lleno de gracia y de verdad, que en Cristo Jesús ambas estaban plenas y además estaban en equilibrio. Y entonces, si en la iglesia no tenemos cuidado, a veces nos desviaremos hacia el lado familiar, o hacia el lado cómodo, o hacia el lado de la costumbre, de lo manejable, de lo que ya venimos haciendo, y entonces nos quedaremos con nuestra verdad. Pero déjenme decirles que hay una sola verdad, no es nuestra, y es Dios, su palabra, y es absoluta. La iglesia tiene que tener el cuidado de no irse acomodando como para cuando en el año 48 a 50 después de Cristo, después de este viaje misionero, Pablo como misionero, y además la iglesia ya tiene 20 años y surge este conflicto una y otra vez. Versículo 4 de allí, Hechos capítulo 15, Hechos 15:4, por favor. ¿Qué es lo que pasa después de la discusión y de la cuestión que los apóstoles tratan? ¿Qué dice el versículo 4, por favor? Ayúdenme a leerlo.
Se llama comunicación, se llama transparencia, se llama sinceridad, se llama ser familiar, honesto, leal, presentar las cosas como son. Hay un conflicto, no es el primer conflicto, va a haber muchos más, pero la iglesia se sienta a recibir y a dilucidar, a discernir lo que está pasando y se ponen a platicar como hermanos en Cristo. Versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos. Ahora noten aquí el agente externo de lo que la iglesia había dejado atrás: judaísmo, los fariseos, doctores de la ley que podían decir con precisión la ley, citarla con la ley, y Cristo les dijo: todo lo que os digan y os enseñen, hagan, pero no hagan como hacen, porque dicen y no hacen. Fariseos, uno que está bajo su propia norma. Fariseo, uno que está buscando que la gente le aplauda y le reconozca su entrega, no de corazón. Fariseo, uno que no tiene relación con Cristo, uno que no ha nacido de nuevo. Fariseo, uno que tiene religión y que está más interesado en erigirse como maestro que ser un humilde discípulo y que Cristo lo dirija. Es un fariseo, o sea, un hipócrita. Duro. Y bueno, ojalá que, acabo que es el canal del pastor Héctor y de la iglesia aquí, ¿verdad? Que no me van a escribir. O sea, no es de faldas el asunto, no es de faldas, no es de cortes de pelo, no es si tienes o no, no es el asunto, es Cristo morando en el corazón, el que transforma la vida cuando llega la gracia. Y luego en el tiempo después de haber experimentado la gracia de Dios, la verdad de Dios, de su evangelio, de sus principios, pues al greñudo le corta el pelo, perdón si hay un greñudo aquí, ¿verdad? Al que tiene el arete le quita la arracada, y al que tiene un tatuaje, pues bueno, que le pongan un parche allí donde lo traiga, porque ya se lo puso, ¿verdad? Alguna vez predicando en algún lado me dijeron: pastor, es que como traes el pelo así no puedes predicar, necesitamos que te cortes el pelo. Dije: no hay problema, no predico, no pasa nada. No, pastor, ¿cómo crees que la campaña? Pues hermano, tú dime qué es más importante, si mi pelo o la predicación. No me he cortado el pelo porque no he tenido chance y vengo de un viaje, de otro viaje y de otro viaje, así que pues esa es la realidad. Ni me gusta andar así porque es bien incómodo, pero no tengo alternativa. Pero ya que lo dices así, la verdad es que yo prefiero obedecer a Dios que a los hombres. ¿Y qué creen? Sí prediqué. ¿Y qué creen? No me han vuelto a invitar. Todo eso es verdad, pero los fariseos que habían creído, que se levantaron, que habían creído ya como creyentes, se levantaron diciendo: es necesario, o sea, no te estoy preguntando, es necesario que te circuncides y mandarles que guarden toda la ley. Hipócritas, mentirosos, ni ellos, ni sus padres, ni sus hijos, ni sus descendencias habían podido guardar toda la ley. El yugo pesado que todo lo cerraba y lo encerraba bajo pecado, para que nos quedara como nuestro ayo, nuestra nodriza, quien nos cría para llevarnos a Cristo, para que nos quede claro que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, a una se desviaron. Veneno hay bajo su lengua y corren con apresurados pasos para derramar sangre. Todos y cada uno de nosotros, Romanos capítulo 3, eso es lo que somos. Y ellos dicen: para que guarden la ley. Ojalá y que esté dándole duro al asunto de la equivocación y de los errores. Ahora, 7, ayúdenme a leerlo por favor ustedes. 7, ¿qué dice el 7? A ver, todos, 1, 2, 3. Porque Pedro tiene en mente Hechos capítulo 10, cuando llegan a tocar a su puerta y le dicen: a ver, Pedro, nos está mandando Cornelio porque está orando y un ángel le apareció y que tú le vas a decir. Pero antes de eso, lo que sucedió es que Dios le dio una señal, una visión a Pedro y le dijo: no llames tú inmundo lo que Dios ha santificado. Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, jamás cosa alguna inmunda ha entrado en mi boca. No lo llames inmundo lo que Dios ha sanado, ha limpiado. Y entonces vienen, tocan y entonces Pedro está listo.
sabe lo que es judaísmo, sabe lo que es cristianismo. En ese momento está dócil para dejarse llevar por el Espíritu Santo. Tocan la puerta y dice, pues no sé lo que voy a hacer y no debería mezclarme con los gentiles. Voy a ir, está ahí, les predica. Cornelio se hinca y le dice, levántate, que yo mismo soy hombre, soy siervo de Dios. Y cuando lo levanta, el Espíritu Santo cae sobre la gente porque creyeron, porque en su corazón se arrepintieron, porque pusieron su fe en Jesús. No porque Pedro tuviera el don de impartir el Espíritu Santo. Sencillamente allí, como testimonio, en ese momento transitorio, hablaron lenguas para testimonio de los gentiles a los judíos, como en Hechos 2, de los judíos a los gentiles, razón por la que hablaron lenguas. Y sería largo explicar el contexto de lo que está pasando ahí. Después de mucha discusión, Pedro tiene este testimonio y le dicen, nos mandaron a dar el evangelio y creyeron. Y luego el versículo 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, ayúdenme a leer, dándoles el Espíritu Santo. Así que Dios no hace distinción de personas, no es mezclar la religión y el pasado de nosotros, no es la cultura de la cancelación, no es mi capricho, no es mi idea, es lo que Dios está haciendo. Es la nueva dispensación, es lo que Dios quiere hacer. Y luego el 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Me ayudan con la parte final, purificando. Qué importante es el corazón. Y ahí está el meollo de todo el asunto. Tú le puedes decir a un muchacho, vístete así, cambia así, habla así, ve para allá, no te metas en problemas, no hables con extraños, cómete tu coca, cómete tus barritas, cómete tu gansito, no metas drogas a tu vida. Y el muchacho va a hacer eso porque yo le digo. El problema es el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Dios, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Quiere decir que si no hay un cambio interno, que si no hay una entrega interna, que si no hay una muerte personal, la mía, en donde yo me declare muerto al pecado y vivo para con Dios, de nada sirve que me desgañite aquí predicando, ni el pastor Héctor, y les diga, hermanos, hay que entregarle nuestra vida a Cristo. De nada sirve si Dios no toca tu corazón y cambia tu vida y te transforma de adentro hacia afuera. ¿De qué más sirve que te opriman y te digan, pórtate así, habla así, vístete así, si no está en tu corazón? Pues cuando van los chavos a la escuela, ahí en la hora del recreo, quiero ver cómo hablan, a ver si hablan aquí como entre nosotros en el templo. Si Cristo no ha llegado a su corazón, quiero verlos. Y nosotros le decíamos a nuestros hijos, se van a la escuela y yo no voy a andar con un binocular. Samuel, ¿dónde está Samuel? Así se llama mi hijo, ¿eh? Samuel, me subo a la azotea, tercer piso ahí en la casa, su escuela de Samuel, recreo, ¿cómo está Samuel? Yo no puedo hacer eso. Nadie puede hacer eso. Estaba platicando con nuestro hermano Martín y nuestra hermana Esther y los hijos en la universidad allá en México. A ver, ¿dónde está Abdiel? ¿Dónde está Abdiel? A ver. Dijo el hermano Martín, ustedes son responsables, ya saben, se les ha enseñado los principios. Teman a Dios, muchachos. Póngase cuentas con Dios. Lo que se les ha enseñado, eso es lo que vale la pena. Relación con Dios. Purificados por la fe sus corazones. Y dice el 10, Pedro está terminando su discurso. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni tú Fernando, ni tú Esther, ni tú Samuel, ni tú Carlos, ni tú Víctor, ni tú Andrés, ni tú Juana, ni tú nadie ha podido llevar, que ni nuestros padres hemos podido llevar? Antes creemos, versículo 11, lean conmigo, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cómo fueron salvos? Nosotros, ¿cómo fuimos salvos? Por la gracia y la verdad de Dios, por la fe que es en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que la misma manera en la que ellos y todos somos salvos, así Dios toca por la gracia la vida de las personas. Ahora, entonces, como la discusión está llegando a su punto climático, va a hablar Santiago. Santiago es el medio hermano del Señor Jesucristo y va a poner el punto sobre la I, punto final. Dice el versículo 19, ayúdenme, 19,
por lo cual yo juzgo, 19, a ver, una vez más, 1, 2, 3. Yo juzgo. ¿Saben que en la cultura judía el que hablaba al último era el de mayor categoría, el de mayor autoridad, el que después de haber dilucidado y llegado a una decisión, este juzgo es un mandamiento, es la toma de una decisión? Santiago, el primer o el principal pastor de la iglesia en Jerusalén: yo juzgo que no se inquiete, moleste, estorbe, critique a todos los que no tienen a Cristo, porque no tienen a Cristo. No saben cómo se pueden ni deben comportar, no pueden cambiar porque no hay ese motor interno que se llama Espíritu Santo, transformando por medio de la renovación del entendimiento y la regeneración en el lavamiento por el Espíritu Santo. No pueden cambiar. Y hermanos, me detengo y lo hago así despacio, porque si pecas y no te sientes mal, es porque a lo mejor no estás en el Señor. Puede ser eso. Si pecas y luego vuelves a la frivolidad de la vida, y luego el domingo como si fuera a santiguarse, en un persignarse, otra vez estoy aquí. O sea, obviamente que nosotros no hacemos esto, ¿no? Pero, Señor, otra vez, a tus pies te vengo a cantar, aquí quiero estar. No, pastor, mejor usted predique y no cante, ¿no? ¿Verdad? Cantamos de corazón al Señor, pero lo que estoy diciendo es aguas con el ritual cristiano de una vida mala y el domingo santiguarse, porque la religión dice: el domingo me pongo a cuentas con Dios. No se inquiete, no se estorbe a los que no pueden vivir una vida cristiana porque no son cristianos. Lo que necesitamos ellos, recibir a Cristo. Lo que necesitamos nosotros es rendir nuestras vidas a Dios, permitir el control de Él en nosotros, sufrir tu incomodidad cuando pecas y decir: Señor, de verdad que no se puede pecar a gusto, qué bueno, eres un hijo de Dios. Pero luego hacer caso y decir: ya basta de ese ritual de me equivoco, me arrepiento, me equivoco, me arrepiento, me equivoco, me arrepiento. Pongamos un hasta aquí a nuestra vida cristiana y pongamos un orden, decir: de aquí para el real, como decimos en México, de aquí para adelante viviré diferente. Versículo 20, por favor, emociónese, porque aparte del tiempo ya estamos terminando. 20, ¿qué dice? Estamos hablando de nuevos creyentes. Estamos hablando de los recién convertidos. Estamos hablando de los que recién recibieron a Cristo. Estamos hablando de los recién sellados por el Espíritu Santo, según entendemos, habiendo sido bautizados por el Espíritu Santo, habiendo creído y habiendo oído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No una experiencia posterior, una experiencia en el momento mismo de creer en Dios. Que se aparten. O sea, no es vía libre. No, pues haz lo que quieras, al cabo que la gracia de Dios. Y la verdad, no hagas nada, pórtate mojigato, vístete de tal manera. Y la gracia, ¿dónde queda la gracia y la verdad cohabitando en la iglesia para permitir que la gente crezca? Ahora, hermanos, desafío para ustedes que están aquí. ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo vamos a crecer? Déjenme decirlo propositivamente. Orando vamos a crecer. ¿Cómo vamos a crecer? Asistiendo a la iglesia indefectiblemente. ¿Cómo vamos a crecer? Leyendo la Biblia. ¿Cómo vamos a crecer? Escribiendo tus decisiones y siendo honesto delante de Dios. ¿Cómo vamos a crecer? Participando en la iglesia, dando tu diezmo, tu ofrenda. Pero no solo eso, siendo generoso o generosa o generosos con la obra de Dios, dando más allá de lo que implica cumplir la verdad, yendo con la gracia, la generosidad que te da todo lo que tú necesitas y no lo que merecemos. ¿Cómo vamos a crecer? Servicio voluntario en la iglesia, hablando de las necesidades corrientes que están en este momento creciendo en esta iglesia. Hermanos, gracias a Dios porque asisten, pero no es todo. Tienen que hacerlo cada semana. Yo no sé cuántos se van a perder este mensaje, pero saben que Dios cada semana está poniendo algo de su parte en nuestras vidas. Yo me desespero honestamente como pastor, porque ya vino, ya no vino, ahora no vino, vino, ahora no, tiene 6 meses que no viene y ahora viene otra vez y dice: yo siempre he sido de esta iglesia. Y yo digo: ¿de veras? Y toda esta enseñanza, y entonces tú tratas de llevar a una congregación aquí y otros se vienen por acá, pero vienen por acá porque quieren, y es más, ni vienen acá, están para allá.
Es una cosa dificilísima. Hermanos, permanezcan, por favor. No me están pidiendo el consejo, pero yo se los estoy dando. ¿Cómo vamos a crecer más espiritualmente? Razón, porque Moisés desde tiempos antiguos, la religión judaica tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde eso es leído cada día de reposo. Pero ahora van a mandar una carta, llegaron a la resolución: quédese el judaísmo, en el judaísmo, y vivamos el cristianismo. Quédese la costumbre, en la costumbre, y vivamos el cristianismo. Quédese mi pensamiento, mi opinión, todo lo que yo, quédese atrás. Ahora vivamos en Cristo. Porque ha parecido bien. Versículo 28. Ayúdenme a leer 28. ¿Qué dice? Porque ha parecido bien. Cosas. ¿Y cuáles son esas cosas necesarias? 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas no más moronga. Pensé que se iban a reír ahí. Que os abstengáis de los ídolos, de sangre, por eso dije moronga, de ahogado y de fornicación. En otras palabras, que no tengas una vida inmoral, que tengas una vida espiritual. En otras palabras, que no tengamos una vida carnal, sino una vida sometida a Dios. En otras palabras, que no nos regamos por leyes y mandamientos de hombres, sino por el Espíritu en Dios y su palabra. En otras palabras, que estemos bien delante de Dios, que os abstengáis. Y luego dice, cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien, que les vaya bien. Órale, como van, denle. Versículo 30. Puestos en pie, quiero animarles a que me ayuden a leer el versículo 30. Puestos en pie. El 30 y 31, y ahí cerramos. ¿Qué dice, por favor? Son los últimos dos versículos de Hechos 15. 30. Habiéndola leído, cuando Dios te dice, pórtate bien, cuando Dios te dice mi gracia y mi verdad contigo, cuando Dios te dice te guío por mi Santo Espíritu, la gente dice gracias Dios, porque has quitado este yugo de esclavitud. Gracias Dios, porque no tiene que ver con tradición tu relación conmigo. Gracias Dios, porque no consideras o condicionas mi perdón por cómo yo me comporto, hablando de verdad y lo que me merezco. Gracias, porque me das tu gracia, y tu gracia es lo que yo necesito, no lo que yo merezco, porque yo merezco el infierno, merezco la condenación, no merezco la familia que tengo, no merezco los hijos que tengo, no merezco la esposa que tengo, no merezco el esposo que tengo, no merezco el pastor que tengo, no merezco la congregación que tengo, no merezco la vida, no la merezco, pero gracias a Dios que nos la da. Y eso es lo que necesitamos para que luego vivamos en verdad. Así que primero se experimenta la gracia de Dios y luego andamos en verdad. No queramos que la gente ande en verdad cuando no ha experimentado la gracia de Dios. Yo quisiera hacerles pensar en esto. La gracia acerca a Dios, la ley aleja de Dios. La tendencia para nosotros es quedarnos con lo que siempre hemos hecho, en vez de avanzar y ver hacia adelante. Así que no queremos una iglesia donde choque la gracia con la verdad. Queremos una iglesia donde no esté en conflicto la gracia con la verdad y siempre estén en equilibrio ambas. Así que si estamos del lado de la gracia, llegará un día en que la gente aprenderá la verdad de Dios y aprenderá cómo se debe comportar, y obviamente todos nosotros vamos a honrar a nuestro Dios. Ahora yo quiero animarle a que cierre sus ojos, incline su rostro. No conozco obviamente a la congregación, a los que estamos aquí en este día, pero Dios sí. ¿Te hace falta experimentar la gracia de Dios? ¿Te hace falta, déjame decirte lo más claro, entregarle tu vida a Jesucristo y reconocerlo como Señor y Salvador por primera vez y única en tu vida?
Te hace falta poner tu fe en Jesús y dejar de coquetear y de simpatizar y decidirte para que la gracia de Dios haga su obra en ti. Si hay alguien así, yo solamente quiero invitarte que le abras a Cristo tu corazón, que le digas ahí en tu lugar: Señor, aquí está mi vida, gracias porque me das de tu gracia y eso me da oportunidad para reconciliarme contigo y tú perdonarme mis pecados. Te pongo en tus manos mi corazón, sálvame, Jesús. Y si alguien está haciendo en ese momento esta oración diciendo: sí, Señor, tú sálvame, yo le voy a pedir que al final se acerque al pastor Héctor, al pastor Víctor, a Miriam, a Caro o a cualquier conocido de aquí. Diga: ¿sabes? Yo le entregué mi vida a Jesús en esta mañana. Yo te reto y desafío a que nos bendigas de esa manera. Si ahorita en este instante le pusiste tu vida a Jesús en sus manos. Pero quiero que se haga evidente, y decía el pastor en la mañana, ayer, que la iglesia no está acostumbrada a pasar al frente. La verdad es que normalmente no lo hago ya, pero Dios me está guiando a pedirles esto. Hay algunos de aquí que dicen: Señor, yo quiero experimentar el equilibrio entre gracia y verdad. Dios, yo quiero ir y caminar por tu gracia para luego ver cómo tu verdad se acomoda en la vida mía, de los míos, de la iglesia y de todos. Dios, quiero dejar atrás el pasado y guiarme solamente más por tu palabra. Quiero dejar de estar ocupado mucho de mis cosas y ocuparme más en las tuyas. Dios, quiero vivir la vida cristiana como tú lo planeaste para mí. ¿Hay una decisión así, parecida? Yo le quiero invitar a que venga aquí adelante para orar por usted. Salga de su lugar en este instante y preséntese aquí adelante. ¿Alguien así? Gracias a Dios. Gracias a Dios por esas decisiones, incluso de los que vienen de fuera. Gracias, hermana. Pásenle hasta acá adelante. Estamos entre familia, estamos entre hermanos, estamos entre amigos en Cristo Jesús, y esas decisiones nos importan y nos importan mucho. No se trata de qué dirán, no se trata de que si lo... No, es tu corazón, tú y Dios. Habrá alguien más que dice: pastor, Dios me habló en esta mañana y solamente Él sabe, porque incluso ni siquiera es una de las decisiones que usted nos está invitando a tomar. Es algo entre yo y Dios, y en esta mañana se lo entrego. ¿Hay alguien más? Salga de su lugar y venga aquí para orar. Gracias, hermano. Dios te bendiga por esa valentía de reconocer tu corazón delante de Dios y de hacerlo firme así delante de Él. Gracias, hermana, por pasar y presentar ese corazón sincero a nuestro Dios y pedirle a Él que lo fortalezca y lo bendiga. Gracias, hermana, porque nos bendice a nosotros ver su decisión y nos compromete para orar por ustedes, pero a la vez es Dios el que se alegra de lo que está sucediendo en esta mañana, cuando corazones se están entregando con eso que Dios puso en este instante en su corazón. Pasen, vengan aquí adelante y preséntense delante de Dios. Pastor Héctor, te entrego el tiempo, hermano. Dios nos bendiga. Pues con esa actitud de adoración y poniéndonos en sus manos, ore en su corazón, hermano, porque yo creo que deberíamos de estar todos aquí en la plataforma pidiéndole a Dios que nos ayude a ser la iglesia que Dios quiere que seamos, el cristiano que Dios quiere que seamos, y que dejemos a un lado todas aquellas cosas que nos impiden entregarnos por completo al Señor. Usted sabe a qué se refiere, a qué hay en su corazón, en su vida, y todos estamos desafiados en esta mañana. Atendamos, hermanos, la voz del Señor. Padre, te agradecemos infinitamente tu palabra, la vida del pastor Víctor, el compartirnos en esta mañana, Señor, este tema, y te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia y cada decisión tomada aquí, Señor. Vemos las caras, vemos los rostros, vemos a las personas, pero tú ves, como dice tu palabra, lo que hay en el corazón, y tú sabes cuál es la lucha, y tú sabes cuál es la situación que tenemos siempre que arreglar delante de ti, Señor. Hazlo, Señor. Haz tu obra en nosotros. Cámbianos, Señor. Transfórmanos, Padre. Hazlo, Padre. Ayúdanos, Señor, porque nosotros venimos de contextos diferentes y con necesidades diferentes, pero todos necesitamos de tu ayuda, Señor. Así que hazlo, haz tu obra en nosotros, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo
y permítenos acercarnos a ti. Sé con los hermanos que están aquí en la plataforma que tienen una necesidad. Bendícelos, Señor, y bendice a tu iglesia en esta mañana. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias. Gracias, Pastor Víctor.